Vamos a ver en este vídeo un repaso sobre las leyes ponderales y volumétricas. Dice este ejercicio: relaciona las siguientes frases con la ley o hipótesis a la que corresponde. A. La materia ni se crea ni se destruye. Esa frase lo dice la ley de la conservación de la masa o ley de Lavoisier. La masa en toda reacción química permanece constante, no cambia, ni se crea ni se destruye, que es lo que dice ahí. El apartado B dice: los elementos A y B se combinan a veces en una proporción y otras veces en otra diferente. Si unas veces se combinan en una proporción y otras en otra diferente, eso lo dice la ley de las proporciones múltiples o ley de Dalton. Dos elementos se pueden combinar entre sí para formar distintos compuestos. Sería la ley de Dalton. En este caso formarían dos compuestos diferentes. C. En una reacción química se transforma la materia. Pues eso es una parte de la ley de Lavoisier. La materia se transforma, cambian los reactivos, se transforman en productos porque los átomos cambian su colocación, sus enlaces, y la materia se transforma de unas sustancias en otras conservando la masa, que es lo que comprobó Lavoisier. En el D dice: si 2,53 gramos de A se combinan con 1,32 gramos de B para formar un compuesto, 2,13 gramos de A no se pueden combinar con 0,66 gramos de B para formar el compuesto anterior, ¿vale? Es decir, mismo compuesto. La proporción en la que se combinan dos elementos para formar un mismo compuesto siempre permanece constante. Eso es lo que dice la ley de las proporciones definidas o ley de Proust. Ley de Proust. En el apartado E dice: la masa de los productos de una reacción coincide con la masa de los reactivos. Ya lo hemos visto dos veces anteriormente. Esa es la ley de la conservación de la masa o ley de Lavoisier. F. Siempre que se formen el mismo compuesto, A y B se combinan siempre en la misma proporción. Pues lo acabamos de ver, esa es la ley de las proporciones definidas o ley de Proust. En el apartado G dice: en las mismas condiciones de presión y temperatura, un recipiente que tenga un volumen doble que otro tendrá doble número de moléculas que el otro. Eso nos lo dice la hipótesis de Avogadro. Que dice que en las mismas condiciones de presión y temperatura el número de partículas está relacionado con el volumen que ocupa. Es proporcional al volumen que ocupa. H. La materia se conserva. Pues la materia se conserva, ya lo hemos visto, es la ley de la conservación de la masa o ley de Lavoisier. Y un litro de gas A no se combina nunca con 1,3792 litros de otro gas que se encuentre en las mismas condiciones de presión y temperatura que él. Eso está relacionado con la ley de los volúmenes de combinación o ley de Gay-Lussac, que dice que los volúmenes en una reacción en la que intervienen sustancias gaseosas en las mismas condiciones de presión y temperatura, los volúmenes de un gas estarán en una relación de números enteros sencillos. Dice el J que si A y B dan dos compuestos diferentes, puede que en un caso se combinen 1,57 gramos de A con 2 gramos de B y en otro 3,14 gramos de A se combinan con 2 gramos de B. Esa es
la ley de las proporciones múltiples o ley de Dalton. Por lo tanto, en este ejercicio hemos repasado las tres leyes ponderales. Vamos a ver las tres leyes ponderales, que son la ley de la conservación de la masa o ley de Lavoisier, que la tenemos pues aquí, la tenemos aquí, aquí y aquí. ¿Vale? En una reacción química la materia se transforma, pero la materia se conserva, ni se crea ni se destruye, sino que simplemente cambian las sustancias iniciales y finales. La siguiente ley, por el orden en el que hemos estudiado, sería la ley de las proporciones definidas o ley de Dalton, que la tenemos aquí en el apartado B y la tenemos en el apartado J. Cuando dos elementos se combinan para formar el mismo compuesto, vale, esa es la ley de las proporciones múltiples o ley de Dalton, me he confundido yo. Ley de las proporciones múltiples o ley de Dalton. Cuando dos elementos químicos se combinan para formar dos compuestos diferentes, la proporción en la que se combinan es distinta, pero las cantidades de uno que se combinan con las mismas cantidades de otro guardan entre sí una relación de números enteros sencillos. Ley de las proporciones múltiples o ley de Dalton. Y a la que yo hacía referencia era a la ley de las proporciones definidas o ley de Proust, que la tenemos aquí en el apartado D. En este caso, la proporción en la que se combinan dos elementos para dar un mismo compuesto siempre tiene que ser la misma. Y la teníamos también en el apartado F. En relación a volúmenes de sustancias gaseosas, tenemos la ley de Gay-Lussac, que habla de los volúmenes en los que se combinan dos gases o varios gases en una reacción química que guardan entre sí una relación de números enteros sencillos. Y la hipótesis de Avogadro, que nos indica que para distintos gases los mismos volúmenes contendrán el mismo número de partículas o si el volumen es diferente, el número de partículas será proporcional a la proporción en volumen.